Ahí estamos. Hola, Nubia. Bueno, ahí te veo. Sos la primera. Bueno. Es un calor acá. No saben. Impresionante. Se fue el frío y vino el calor de golpe. Húmedo encima. Bueno. Vamos a tratar de no transpirar hoy. Bueno. Hoy en el arte de soltar. Sí, yo me voy a pantallar con las hojas mientras tanto. En el arte de soltar vamos a tener unos temas bastante profundos, como el tema que voy a empezar, que va a ser la liberación. A ver qué es esto de la liberación, porque casi todos confunden, ¿no?, lo que significa liberarse. ¿Y para qué estamos en un camino así? ¿Por qué nos queremos liberar? ¿De qué nos queremos liberar? ¿Quién se libera? ¿Y qué es en sí la liberación?, ¿no? Bueno, para eso, como he preparado hay unas figurillas, voy a empezar por la primera de ellas, porque así tenemos un apoyo visual, además de auditivo. En vez de verme la cara a mí, vamos a ir leyendo las figuritas que puse. Espero que salgan bien configuradas, porque estuve ahí tratando de ver que se enmarquen bien, pero bueno, esta parece que quedó bien. Bueno, ahí dice: la liberación es algo inmediato. Y sin embargo nosotros creemos que la liberación es algo que lleva mucho tiempo, ¿no? Y un proceso muy largo. Pero sin embargo es algo que es inmediato. Pero nosotros la buscamos. Buscamos cómo liberarnos. Lo que a los seres humanos nos molesta, o la razón por la cual buscamos la liberación, es porque algunos instantes dentro de nuestra experiencia tienen espinas, cenizas, y no nos gusta experimentar este tipo de cosas. Casi todos en nuestra experiencia de vida tenemos algo que nos molesta, bueno, de lo cual queremos liberarnos. Pareciera que queremos liberarnos o de alguna situación, hola Zulema, o de otras personas, o de una enfermedad, ¿no? O bueno, de lo que sea. Pero bueno, tenemos mucha confusión en cuanto a lo que es la liberación. Pareciera que la podríamos experimentar por instantes en que nos sentimos libres, pero por momentos no. Aparecen estas espinas que dijimos, cenizas, y no nos gusta experimentar esto, ¿no? Ahora voy a poner una segunda imagen. A ver. Que habla sobre el despertar de la conciencia. Tarda un ratito. Yo por lo menos lo pongo acá en el programa y como que tarda en salir en la pantalla. Por eso estoy esperando para que todos lo puedan ver. Ahí está. El despertar de la conciencia está relacionado con que nos demos cuenta de que realmente quien nosotros somos no es lo que experimentamos, no es lo que pensamos, no es lo que sentimos y no son nuestras emociones. A todo este tipo de cosas, o sea, nuestra experiencia, el pensar, el sentir y las emociones, es a lo que nosotros estamos apegados o identificados, digamos. Por eso creemos que cuando hablamos del despertar de la conciencia, ¿no?, tiene que ver con otra cosa, y sin embargo tiene que ver con que nos demos cuenta de esto, de que realmente quien nosotros somos no es nada de todo esto, que es lo que nosotros queremos ser. Yo creo ser lo que pienso, creo ser lo que siento, creo ser mis emociones, creo ser mi experiencia, ¿no? Hola Silma, eso es lo que todos queremos ser.
Pero resulta que el despertar de la conciencia no tiene nada que ver con todo esto que yo creo ser, sino con lo que realmente soy, ¿no? Vamos a pasar a la tercer figurita, que ahora van a ver que va a aparecer otra. Esta palabra que, hola Rosario, esta palabra que vamos a ver ahora en la pantalla cuando aparezca, que es el darnos cuenta, tiene mucho, mucho que ver con el despertar, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que nosotros no nos podemos encontrar a nosotros mismos, no podemos descubrirnos como quienes realmente somos dentro de esa experiencia relacionada con los pensamientos, con los sentimientos y con las emociones. Ah, a las 3 empezamos. Hola Silma, a las 3. Puse un ratito antes porque bueno, ya vi que estaba Nubia conectada, digo, bueno, voy poniendo para que ya vayan conectándose todos, porque vieron que YouTube tarda en mandar la señal. Fíjense en que nosotros, ¿no? Vamos a volver sobre esta imagen. El iluminarse, o el liberarse, o el despertar, o el darse cuenta, ¿no? Podemos usar todas estas palabras como sinónimas. Tiene mucho que ver con que nos podamos encontrar a nosotros mismos y descubrirnos como lo que realmente somos dentro de esta experiencia, pero que está íntimamente relacionada con lo que pienso, con lo que siento y con mis emociones. Yo creo, en estos momentos, y todos ustedes, creo ser lo que pienso, lo que siento y estas emociones. Y eso es lo que nos pasa a todos. Pero esto que vamos a ir viendo hoy de a poco, para que lo podamos ir, hola Celey, lo podamos digerir de a poquito, porque cuando hablamos de liberación puede haber bastante confusión, ¿no? Y hoy vamos a tratar de dejar el tema claro, ¿no? Fíjense en que la liberación me habla de que justamente yo no me identifique con esto que pienso, con esto que siento y con estas emociones. Para poder descubrir quién realmente soy, yo tengo que poder separarme de esto, ¿no? Poder observar todo esto, que no es lo que yo realmente soy. Vamos a ver en la otra figurita. Yo las voy poniendo de a poco y tienen que esperar un poquito que cambie, porque va como con delay esto, no sé por qué lleva siempre ese retraso. Podríamos decir que en términos de experimentación, el presente está constantemente variando. En un momento puedo estar triste y en otro momento puedo estar alegre. Esto ahora que les estoy diciendo no tiene que ver con la figurita, ahora lo vamos a ver. A lo que nosotros le llamamos presente, que es lo que nosotros vivimos como presente, que serían estos instantes donde yo estoy consciente de lo que estoy sintiendo ahora. Fíjense en que este presente es totalmente variable, no es estable. Ahora estoy feliz, dentro de 5 o 10 minutos estoy triste, dentro de otros 20 estoy otra vez feliz, dentro de 40 estoy llorando, dentro de, no sé, a la noche estoy, no sé, con el cuerpo dolorido. Esta experiencia presente para nosotros es variable, es cambiante, no es estable, no es permanente. Es un cambio constante que nosotros vivimos. Hola Alex, ¿sí? Esto somos conscientes todos, que durante el transcurso nada más vamos a hablar de un solo día, ni siquiera hablemos de una semana, ni un mes, ni un año, ¿no? De nuestra experiencia, de un solo día. Este presente cambia constantemente. Es más, lo que ahora es presente, al rato se transforma en un pasado. Y lo que yo ahora estoy llamando que va a ser un futuro, dentro de un rato voy a decir que es el presente. El Buda dijo que todo lo que es transitorio no puede ser verdad. Y sin embargo, fíjense en que para nosotros lo que es transitorio, esto, nuestra experiencia, es justamente verdadera. No sé si ustedes vieron que la vivimos como que esto es lo real. El despertar de la conciencia entonces está apuntando en descubrir aquello que es permanente,
pero que no solo es permanente, por naturaleza es estable, es inafectado por las experiencias y también es libre. Miren el despertar de la conciencia con lo que tiene que ver, con descubrir lo que es permanente en nosotros y además, por naturaleza, estable y que es inafectado por las experiencias y que también es libre. Por eso el despertar de la conciencia es algo tan anhelado por todos los seres humanos, sobre todo por aquellos que se han vuelto lo suficientemente sensibles para darse cuenta y poder elegir entre lo que quieren y lo que no quieren. Esto es fundamental. Y es más, en el curso de milagros está contemplado esto, ¿no? De lo que quiero. ¿Qué es lo que realmente quiero? Hay un pasaje en el que Jesús nos hace esa pregunta. Es más, no sé si en las lecciones también no está. Nosotros, si somos honestos con nosotros mismos, fíjense en que realmente, ¿no? En muchos momentos de nuestra experiencia no sabemos lo que realmente queremos. No podemos ni siquiera distinguir entre lo que queremos y lo que no queremos. Y es fundamental para despertar la conciencia que yo esté sensible ante esto, que pueda detectar qué es lo que realmente quiero a cada instante. Muchas personas están experimentando la ignorancia, pero el problema no es experimentar la ignorancia, sino que el problema es no poder tomar una elección entre lo que es consciente y lo que es inconsciente. Esta capacidad de elegir, ¿no? Que fíjense en que hasta el curso de milagros nos habla de esto. Tienes el poder de elegir, de decidir. Pero nosotros no hacemos uso de este poder. Está bastante debilitado en nosotros, ¿no? Pero yo primero tengo que poder practicar esto que se llama discernimiento, ¿no? Y poder captar bien lo que es consciente y lo que es inconsciente. Y sin embargo nosotros esto, quizás nuestra atención no está todo el tiempo puesta ahí, ¿no? Voy a leer lo que dice la tarjeta, ¿no? Que capaz que está en la otra hoja, pero lo voy a leer ahora. Esta capacidad es simplemente la de entrar en el presente y olvidarme en mi propio mundo, olvidarme de mis sentimientos, de mi emotividad, de las circunstancias y dejar todo ir, caer en un inmenso y profundo espacio de serenidad, en un espacio de amor y de paz, entrar en ese espacio y poder, aunque sea por breves instantes, experimentarme libre de la ilusión y libre del dolor. Esto es una práctica, ¿no? Porque esa capacidad la tenemos todos, pero la tenemos que poner en práctica. Vieron que en el curso de milagros hay una lección, ¿no? Que todavía nosotros no la vimos, pero que dice, olvídate de este curso, olvídate de este mundo y con las manos vacías ven a Dios, ¿no? Yo tengo que estar libre de todo eso en mí, o sea, en mi conciencia, tiene que estar liberada de todo esto, de mis emociones, mis sentimientos, estas circunstancias que me rodean, y entrar en un espacio de serenidad, de amor y de paz. Esa capacidad la tenemos todos. Las personas que están en el camino del despertar espiritual, lo que consiguen o lo que son capaces de hacer es, aunque sea por breves instantes y en breves momentos en su día a día, es tomar la decisión de poder experimentar una parte más jugosa, más abierta y más amplia de nuestro propio ser. Esto es lo que marca la diferencia entre los seres humanos que están completamente en la ignorancia, sin poder experimentar ciertos momentos de ligereza o de expresión lúcida, y que simplemente vagan a la deriva creyendo lo que les dice la mente, ¿no? Hablamos de la mente pequeña, ¿no? Sin poder darse cuenta de que existe la posibilidad de tener un cierto dominio ante las experiencias o lo que sentimos o experimentamos.
Fíjense que a muchos de nosotros, ¿no? Lo que nos pasa es que pareciera que las circunstancias nos desbordan, ¿no? Y nos dejamos llevar por la vorágine, ¿no? El despertar de la conciencia enfoca de manera muy clara en que tú, presencia consciente, libre de lo que se experimenta, decides por un instante reposar de lo que se experimenta. Fíjense, esta frase es bastante profunda, ¿no? Yo, presencia consciente, me desapego de esta experiencia, ¿no? Que le llamo mundo, y por un instante decido reposar de esto que estoy experimentando. Esto me recuerda, hola Laura, a la lección del curso de Descanso en Dios, ¿no? Descanso en Dios. Para descansar en Dios yo me tengo que olvidar de todo. Esta capacidad de entrar en el presente y olvidarme de mi mundo, olvidarme de mis sentimientos, de mi emotividad, de las circunstancias, ¿no? Lo que leíamos antes en la otra tarjeta. Dejar todo ir, caer en un inmenso y profundo espacio de serenidad, amor y paz, aunque sea por breves instantes. El ego, todos sabemos que es una estructura, o podemos decir de otra forma que el ego es eso que sucede o se crea cuando la conciencia voluntaria y conscientemente decide crear la sensación de individualidad aquí. Estas dos palabras, voluntaria y conscientemente, son palabras muy importantes. Porque todos los que entramos en un camino espiritual, parece ser que cuando estamos en el camino espiritual empezamos a hablar del ego como si fuera una cosa que no sé, que no tiene nada que ver con nosotros, que es algo, un molestón que tenemos por ahí, que viene a molestarnos en nuestra mente. Que nosotros no tenemos nada que ver, que el ego, yo estaba lo más tranquila y el ego, hizo acto de presencia y se apoderó de mí, ¿no? Fíjense, cuando nosotros hablábamos el otro día de la responsabilidad, ¿no? Bueno, me tengo que hacer responsable de que el ego aparece, este sistema de pensamiento aparece cada vez que yo lo elijo, consciente y voluntariamente. Nadie me lo viene a traer, no es que me dicen, toma, a ver, ahora aguantate un poco al ego. No, ya el ego, digamos, toma existencia o sucede como estructura de pensamiento, porque es solo una estructura de pensamiento, cuando yo, conciencia, decido voluntaria y conscientemente, o sea que me doy cuenta que lo estoy haciendo intencionalmente, crear la sensación de individualidad aquí. Esto nos recuerda, curso de milagros, esta decisión que toma la mente de separarse es una decisión voluntaria e intencional. La mente dice, yo quiero ser por mi cuenta, pero yo quise. No es que Dios me dijo, a ver, ¿qué te parece? Anda a ver si experimentás allá, ¿vieron? Como los padres le dirían a los hijos, bueno, a ver si te vas de una vez por todas de casa. No. Yo lo decido. Yo lo decidí, yo lo decido a cada instante de mi experiencia. Experimentarme como una individualidad, o sea, como un individuo. En ese instante en el que el ego decide aparecer como una sensación real de una experiencia personal, o representar la experiencia que parece personal, porque en realidad parece, en ese instante cualquier persona está experimentando aflicción, sufrimiento y contracción. Esto es otra idea que también nos viene bien recordar. Intencionalmente decido ser un individuo, o sea, elijo ese sistema de pensamiento, esa estructura de pensamiento que me dice yo soy este individuo, yo soy este cuerpo, yo soy fulanita de tal. Bien. Y no solo que hago esto, ¿no? Porque quiero,
sino que eso provoca una contracción en mi conciencia, en mi mente. Y el estar en esa experiencia de individualidad a todos nos provoca aflicción, sufrimiento y obviamente contracción. Por pequeña que sea la experiencia del ego, siempre es contraída, siempre es limitada y siempre está basada en la ausencia de mi propia plenitud, la ausencia de mi propio ser. Una vez que nosotros experimentamos la sensación de contracción, lo que se llama la sensación de separación, a partir de ahí es de donde surge lo que llamaríamos la deficiencia psicológica con las tendencias psicológicas debidas al pensar. Cuando yo decido separarme, o sea, decido experimentarme como separado, como individuo, comienzo a pensar. Este movimiento de la mente de pensarse es lo que nos mantiene en el sufrimiento, la aflicción, etc., etc., ¿no? Así que estoy mirando la tarjeta, yo estoy leyendo la tarjeta que tengo ahí, estoy mirando a ver por qué la puse. Pero bueno, cuando llegue a esa la vamos a volver a cosa. Les quiero dejar esa porque lo que dice ahí está muy bueno, ¿no? Voy a leer lo que dice esta tarjeta y después sigo con lo otro. Fíjense en que esta tarjeta dice: esa imagen creada en el instante presente de quien tú crees ser, de lo que dices de ti mismo, ya sea positiva o negativamente, la forma en la que te interpretas o piensas de ti mismo, por pequeña que sea esta interpretación, ya es identidad. Un breve espacio, un breve momento de autoidentificación, de decirte a ti mismo cualquier tipo de cosa, ya sea positiva o negativa, es una experiencia del pensar y es una experiencia del ego, ¿no? Podríamos decir que el pensamiento yo y el ego son sinónimos. Esto para que desmitifiquemos un poco al ego, ¿no? Porque parece que al ego lo tenemos como si fuera, hola Carolina, como si fuera un diablo, que fuera una cosa, no sé, externa a nuestra mente, ¿no? Así como hacemos con el Espíritu Santo, ¿no? Y que nosotros no tenemos nada que ver con él, con el ego. No sabemos, es más, nos preguntamos, ¿y cómo surgió el ego? Bueno, es el mismo ego que pregunta cómo surgió el ego. Porque el ego es una estructura de pensamiento. Es la estructura de pensamiento que piensa yo, que dice yo soy este, yo soy aquel, yo hago esto, yo realizo lo otro. Ese es el ego. Podríamos decir que el ego es en sí una enfermedad. Miren qué definición esta, ¿no? El ego es en sí una enfermedad. ¿En qué consiste esta enfermedad? La conciencia, conscientemente, lo que hace es identificarse consigo misma, consciente y voluntariamente, para crear una sensación de individualidad. Digo yo. Esta sensación de individualidad creada por la identificación de la conciencia para sí misma es una ilusión. Esta ilusión quiere representar el organismo cuerpo-mente en el que tú ahora estás. El organismo cuerpo-mente en el que representas, el organismo cuerpo-mente que aparece ahora, en este instante, quieres representarlo con la mayor y absoluta perfección o exactitud, ¿no? Esto de asociar, ¿no? Hola Patricia, el ego con mi cuerpo o con mi personaje o personalidad sería bastante acertado, porque ya voy poniendo esta porque después me tarda un montón en aparecer. Si yo no me identificara con un cuerpo, ¿no? No podría decir yo. No me sentiría separado, ¿no?
La conciencia siempre está intentando representar tu sensación de identidad. De hecho, dependiendo de la programación que tengas en ese organismo cuerpo-mente. Porque encima, cada cuerpo-mente tiene una programación diferente. Tiene un software diferente. Nosotros no solo defendemos nuestras capacidades o habilidades, sino también que defendemos nuestros defectos. Porque el ego se manifiesta a través de ello. El ego es como, digamos, una gran fortificación, ¿no? Un gran fuerte que hacemos alrededor nuestro, porque para proteger esta identidad tengo que siempre estar defendiéndola. Estoy defendiendo una imagen. Es una imagen falsa, creada en mi propia conciencia, pero como yo creo que es real, la defiendo continuamente. Esa imagen creada en el instante presente de quien tú crees ser, de lo que dices de ti mismo, ya sea positivo o negativamente, la forma en la que te interpretas o piensas de ti mismo, por pequeña que sea, esta interpretación ya es identidad. Y fíjense que comencé la frase diciendo en el instante presente. Yo a cada instante me estoy reinventando, o sea, me estoy definiendo. Tenemos que sostener esto que creo ser. Porque como sé que es ilusorio, necesito defenderlo. La verdad no necesita defensas, dice el curso de milagros, pero como yo sé que no soy de verdad, que soy Pinocho, tengo que inventar defensas, ¿no? Yo no, pero yo soy así. No, yo no dije esas cosas. No. Fíjense en cómo continuamente, ¿no? Nos estamos con diferentes argumentos defendiendo una imagen, ¿no? Un breve espacio, un breve momento de autoidentificación, de decirte a ti mismo cualquier tipo de cosa. Porque nos decimos cosas, ya sea que nos damos con un palo en la cabeza y nos decimos cosas horrendas, o nos decimos cosas buenas. Depende del día, depende del momento, cómo estamos. La experiencia, cualquier tipo de experiencia, cualquier tipo de sentimiento que pueda producir esa autoimagen, siempre es experimentada en la conciencia. Después más adelante vamos a ver lo que es la conciencia y lo que es la presencia, ¿no? Que ahí me preparé para que hoy veamos qué significa esto. Tu presencia consciente de tu propio ser, la conciencia pura, tiene que estar presente para que eso aparezca. Un pensamiento no puede aparecer si no hay alguien que lo observe. Si la conciencia desapareciera, ¿a dónde iría el pensamiento? Yo necesito que haya alguien que está observando a este pensamiento yo. Yo soy un pensamiento yo. Bueno, ustedes también son un pensamiento yo. Pero hay algo que es esta presencia consciente que está observando a ese pensamiento yo. Los Advaitas, ¿no? Hablan de 3 tipos de... Ellos hablan, bueno, en realidad de 4 tipos de estados, ¿no? Pero nosotros vamos a ver 3 tipos de estados, ¿no? Que nosotros experimentamos a diario y que no somos conscientes. Ahora les voy a poner, después vuelvo a poner esta, la del olvidar, porque... A ver, esperen, creo que la tengo acá. Sí, esta es una, ahora vamos después a poner la otra. Ellos hablan, ¿no?, de que esta presencia consciente observa, o sea, este observador observa, y hablan de 4 estados. Ellos le llaman el sueño de vigilia, el sueño con sueños, el sueño profundo, y después el 4.º estado, que es el turilla, que es el estado iluminado, ¿no? Yo les puse acá unas definiciones como para que esto no es que una cosa que, porque la verdad no es que lo vamos a entender porque lo leamos hoy acá y lo hablemos. Esto es algo que lo vamos a experimentar, porque lo experimentamos a diario, pero no somos conscientes. Los Advaitas dicen que en el sueño de vigilia la dualidad está clara.
El sueño de vigilia sería el que estamos experimentando todos ahora en este momento, que estamos acá en esto, que es una reunión, y estamos atentos, ¿no?, a lo que estamos diciendo. Estamos en un estado en que la dualidad es clara. Ustedes creen que yo estoy acá, ustedes están en sus casas, creemos que hay un internet y que estamos comunicados. O sea, la dualidad es clara en el sueño de vigilia. Entre yo, cuerpo, mente, ¿no? Yo me experimento como un yo, cuerpo, mente, y un mundo que está externo a mí, con el que interactúo a través de la percepción, los sentidos y la mente discriminativa. Selecciono. Esto me gusta, lo otro no me gusta, porque la percepción es extremadamente selectiva. Entonces, cuando estoy en el sueño de vigilia, estoy en ese estado mental, el que se llama sueño de vigilia. En el sueño con sueños ya nos dicen que la mente sigue agitada, activa, generando un mundo, pero los sentidos no están informando de un mundo externo, sino que ya empiezo a tomar conciencia de que el mundo está transcurriendo en mí, como sueño. Se recrea un mundo onírico dentro de la mente y se conoce mediante la percepción mental directamente. Este sería el estado de sueño con sueños. Nosotros quizá en algunos momentos lo podemos estar experimentando. Es cuando esos atisbos que tenemos, pantallazos, en los que realmente me doy cuenta de que esto no es real, de que es un sueño, de que tiene que ver con mi mente, o sea que estoy en mi mente, pero me doy cuenta de que es un sueño. Lo vivo como un sueño, pero mi mente igual está agitada, activa, pero ya mis sentidos no están involucrados en el mundo externo, sino que me doy cuenta que todo está sucediendo en mí, ¿no? Pero tengo una conciencia de que estoy soñando. Ese sería el segundo estado que dicen los Advaitas, ¿no? Que también está contemplado en el curso, pero con otros nombres, ¿no? El curso habla del sueño secreto, del sueño del mundo, que bueno, ya todo eso ya ahí subí videos, pero bueno, ahora no vamos a ir para aquel lado porque si no nos vamos a hacer una batata bárbara. Y después los Advaitas hablan de este tercer estado que se llama el sueño profundo o sueño sin sueño, que tiene mucho que ver con esto que nosotros experimentamos a la noche, cuando nos acostamos a dormir. Que decimos, ¿no?, que ya lo hemos dicho cuando estudiamos el curso, que la mente suelta al cuerpo. ¿Ya? Fíjense acá en la aclaración que está acá en esta tarjeta. La mente se aquieta por completo, no se produce el movimiento de la mente que genera sueños, o que genera los sueños diurnos, o los que llamamos de vigilia. Ese estado que los Advaitas dicen el sueño profundo, sueño sin sueños, lo podemos experimentar. La mayor parte del tiempo que lo experimentamos es cuando dormimos, pero que decimos no soñé nada, no me acuerdo de nada, ¿no? O sea que estuve totalmente desidentificado de mi personaje, de mi cuerpo, realmente en el ser. Y también se puede experimentar estando acá, o sea, no estando durmiendo en la cama. Podemos estar en un estado de sueño profundo en el cual en mi mente está totalmente quiesciente, ¿no? Dicen los Advaita, quiesciente, es la mente aquietada totalmente, no hay ningún movimiento, ¿no?, que genere sueño, la mente está realmente en la presencia del ser, ¿no? Pero aparte de ese, los Advaitas nombran un cuarto estado, que es el estado llamado por ellos Turiya, que sería lo que el curso llama Cristo, o el Atman, ¿no?, que es un estado más parecido a la realidad del ser. O sea, es más todavía, más profundo, que podríamos decir que el sueño profundo. Es cuando realmente ya, podríamos decir, de este estado Turiya, o el Cristo, ya puedo observar los otros estados, ¿no?, dándome cuenta de que no son reales. Ese es el estado ya de iluminación, hablan los Advaitas, ¿no? Nosotros nos movemos más en los otros, el sueño de vigilia, el sueño con sueños o el sueño profundo. Ahí transcurre nuestra experiencia. Lo que pasa es que cuando nosotros somos conscientes, podemos ser conscientes de estos estados. Cuando somos inconscientes, no nos damos cuenta de esto. Nuestra mente no puede captar esto.
Está sucediendo, pero no lo puedo... Voy a poner esta imagen ahora. Así nos queda esa. Les voy a leer un poquito más del sueño profundo, ¿no? Porque todos preguntan si tenemos pensamientos en el sueño profundo. No, en el sueño profundo no tenemos pensamientos, tampoco tenemos pensamientos después de la muerte, porque los pensamientos pertenecen a la conciencia. Esto es lo importante. Yo, para decir, este pensamiento es mío, o sea, yo pienso, tengo que estar consciente de que yo pienso. Porque ¿quién es el que se da cuenta de que hay alguien que piensa? ¿Ven? Cuando la conciencia está identificada al pensamiento yo, se da cuenta de que está pensando. Si yo no tuviera conciencia, no habría pensamientos. Vieron que el curso de milagros dice, la primera división de la mente se llamó conciencia. O sea, cuando creí separarme, esta mente se dividió en esto que le llamamos consciente e inconsciente. La conciencia ahora está aprisionada por el inconsciente porque estamos como en un estado de sueño, un estado dormido, y a eso nosotros le llamamos consciente, que es lo que experimentamos aquí. El sueño profundo es definido como un estado lleno de felicidad, donde el ser, este ser pequeño, no desea objetos externos, no ilumina objetos internos. La entidad del sueño profundo es llamada por los Advaitas Prajna, o conciencia indiferenciada. En otros estados la conciencia fluye hacia el exterior o el interior, pero en el sueño profundo no tiene forma, ¿no? Es como, yo lo asocio mucho con lo que Eckhart Tolle le llama el espacio interior, ¿no? El sueño profundo. El ego del durmiente en sueños, sin sueños, es extremadamente sutil, y su presencia es evidenciada por el hecho de que experimentamos gozo y ausencia de límites. En el estado de vigilia y en el de sueños con sueños, el gozo es esporádico, porque es quebrado por muchas divisiones de pensamiento y emoción. Fíjense, en estos estados de vigilia y de sueños con sueños, que son los más normales que experimentamos nosotros, se quiebra el instante presente debido a los pensamientos y a las emociones. En cambio, en el sueño profundo no. Es un sueño continuo en el que sabemos de la experiencia del sueño porque se reporta un buen sueño después de transformarse en una entidad de vigilia. Esos días vieron que nos levantamos, que es como una cosa que parece que no hubiésemos, o que hubiésemos descansado muy bien, muy bien, ¿no? Que decimos, qué bien que dormí. Si la entidad del estado de vigilia fuera un ego distinto del durmiente o del soñador, no recordaría la experiencia del sueño, con sueños o del sueño profundo. En realidad, estas tres entidades son solo conciencia. El estado sin conciencia ya es el cuarto, que es el estado turilla. Hola, Marcela. Todas las personas aquí tenemos la capacidad de recordar nuestras experiencias, de recordar lo que vivimos, de recordar lo que sucedió hace 5 minutos, o de recordar lo que sucedió ayer. Pero también tenemos la capacidad de olvidar. Fíjense en que ambas las experimentamos aquí simultáneamente a veces, ¿no? ¿Por qué tenemos esta capacidad de olvidar? Yo ahí puse, principalmente tenemos la capacidad de olvidar todo lo que sucede, porque lo que sucede es una ilusión. No va a inclusión, no sé por qué escribí inclusión ahí, bueno. Es transitorio, y de hecho lo que llamamos recordar es simplemente una apariencia de la conciencia.
si somos conscientes que todo esto que está transcurriendo es ilusorio, que no es real realmente, obviamente que son apariencias. Los recuerdos aparecen y desaparecen. Los pensamientos aparecen y desaparecen. Las personas aparecen y desaparecen. Todo es transitorio aquí. Como todo es una ilusión y como todo es transitorio, nosotros le llamamos a esto recordar, pero también tenemos esa capacidad de olvidar, ¿no? Ay, apareció una cosa, de repente desapareció y me olvidé. Fíjense que hasta nuestra experiencia misma, nosotros nos suceden cosas y a veces nosotros, ¿no es cierto?, no podemos ni siquiera recordarnos lo que pasó. Tenemos que siempre recurrir a la memoria para poder hacer esto. Voy a poner un ratito la cámara, así nos vemos un rato y después sigo poniendo las imágenes, ¿no? Todo lo que sucedió ayer, antes de ayer, la semana pasada, el año pasado, por todas aquellas cosas que nosotros abrigamos rencor, e incluso esa imagen que hemos creado de nosotros mismos, que proviene del tiempo, es ahora mismo una ilusión. Esta imagen que nosotros vemos de nosotros mismos es una ilusión. Muchas personas creen que esta palabra ilusión es algo que tienen que temer, les da miedo. A todos nos da miedo ser una ilusión, por eso tenemos tantas resistencias cuando entramos en estas filosofías no dualistas puras, porque me están diciendo solo existe el ser y nada más, solo la unidad es real. Esto de los cuerpos, los objetos, todo eso forma parte de Maya, es ilusorio. Y a nosotros eso nos da miedo, nos da vértigo. Es como si la gente dijera, pero si yo soy una ilusión y todo es una ilusión, entonces todo mi pasado es una ilusión. O sea, lo que voy a pensar en el futuro es una ilusión. ¿Qué pasa? ¿Nada existe? ¿No? Nos deja en ese estado. Y seguramente los que recién comienzan a estudiar estos sistemas no dualistas están todavía más como aterrados con esta idea. Ya después de que pasa un tiempo ya es como que no, ya lo aceptamos y lo vemos como que no pasa nada. Pero al principio el que nos digan que es una ilusión, que nos digan que el mundo no existe, que todo transcurre en nuestra mente, que la conciencia, que el ser, que el ego, que no sé qué, que no sé cuánto, todo esto nos produce unos movimientos internos que a veces nos sumergen en un miedo, nos dan miedo. De hecho, hay una frase muy hermosa de Ramana Maharshi en la que define lo que nosotros llamamos la experiencia o el propio ser con mayúscula, que dice así: el mundo no es real, solo Brahman es real, o sea, el ser. El mundo no es real, solo Brahman es real. Recordemos que Ramana Maharshi tuvo este despertar o este estado iluminado cuando tenía 17 años debido a un gran miedo que él sintió, sentía como que se iba a morir. No sé si ustedes habrán leído algo de la historia de Ramana Maharshi. Y él, teniendo 17 años solamente, tuvo la intuición de ponerse a sentir ese miedo. Se puso a sentirlo, no escapó de él. Y así fue como alcanzó la iluminación. Pero literalmente él sentía que se moría, ¿no? Lo que quiso decir Ramana Maharshi con esto, la primera parte de la frase, ¿no?, que dice que el mundo no es real, es que si tú te detienes ahora, en este momento, en el silencio de tu propia mente, el mundo no existe y solo existe el presente.
Eso es lo que el curso llama los instantes santos, ¿no? Un instante sin tiempo, donde no hay nada. Un instante santo no es un instante colorido, donde viene el ángel de la guarda y me dice, qué santa que eres, ven conmigo, no, no hay todas esas cosas que inventamos, no. Un instante santo es un instante en el que me uno o que ya me doy cuenta que estoy unido, que no soy que creo ser. En este presente en el que aparece sin procesos de pensamiento, el presente está dotado de una sensación de presencia consciente, una esencia profunda que está por debajo del pensamiento. Eso es lo que todas las personas son, eso es lo que todos somos. Esa es la esencia pura y mística que de hecho todos los sabios, iluminados y no iluminados, y todas las personas santas y no santas, hablaron como experiencia mística o esencia mística. Hace mucho tiempo, ¿no? Los gnósticos, que eran los que mediante la mística y la intuición accedían al misterio de lo divino, los gnósticos, explicaban la conexión con Dios como la profunda conexión con esta esencia de ser que está subyacente al mundo de las formas. Jesús lo llamó el reino de los cielos. Es la manera simbólica que existe porque realmente representa un espacio, el reino de los cielos. Un espacio que se puede entender como lo que tú eres, no un espacio físico, un espacio, ese espacio sin pensamientos. Ese es el ser. Tu experiencia aquí ahora es una experiencia dentro del espacio de tu propio ser. Los pensamientos, los sentimientos y las emociones no son quien tú realmente eres, y ellos están apareciendo en ti. No te puedes encontrar dentro de ellos, no puedes encontrar tu verdadera esencia dentro de ellos. Pero lo que sí puedes saber a través de ellos es lo que tú no eres. Ramana Maharshi lo ha explicado de una manera muy hermosa. Él empezaba a negar todo. Decía, yo no soy el cuerpo, yo no soy la vista, yo no soy mis sentidos, yo no soy nada de todo esto, y lo que queda cuando haces a un lado todo esto es que no eres. Entonces lo que queda es lo que tú realmente eres. Eso que está, queda ahí. Eso que queda cuando no piensas, eso es la presencia. Así de simple. Vieron que nosotros imaginamos que la presencia es una cosa wow, que no sé qué. No. Es eso que queda cuando no me estoy pensando, o sea, cuando no estoy con ese pensamiento yo, identificada, ¿no? Eso es lo que se llama iluminación. Eso es lo que se llama realización, estar plenamente consciente. Es dejar de intentar conquistar algo, es simplemente dejar de crear ilusiones, dejar de fabricarlas. Eso es lo que nosotros estamos haciendo continuamente. Nosotros continuamente estamos fabricando ilusiones mediante el pensamiento, ¿no? Cuando dejo de pensarme, sobreviene la iluminación. Estoy en la presencia, estoy consciente. Muchas personas, ¿no? Hola Macarena. Muchas personas, ¿vieron? Tienen unas ideas acerca de lo que significa, miren que acá la tengo, lo que significa meditar, porque también dentro de esto de la iluminación, la liberación, el camino espiritual, está muy trillada la idea de que tengo que meditar mucho, practicar muchas técnicas y mucha meditación para liberarme o para alcanzar esta iluminación o liberación, ¿no? Ahora van a ver en la tarjetita esta que les puse, ¿qué es meditar? ¿Sí? Y yo igual voy a ir leyéndoles lo que tengo anotado aquí para que
nos demos cuenta de realmente lo que es meditar y no lo que nosotros le llamamos meditar. Primero tengo que tener en cuenta que la meditación no es controlar. La meditación no es controlar. No es decirme a mí, desde mi mente, me tengo que sentar acá y voy a dejar de pensar y controlar mi mente. No, no es controlar. La mayoría de las personas que se acercan a una sala de meditación vienen con la idea preconcebida de que meditar es una práctica que consiste en luchar contra el pensamiento, como si la meditación fuera un combate interno donde tratamos de someter y controlar a la mente. Esta forma de enfocar la práctica busca el logro de un objetivo predeterminado, derrotar a la malvada mente. Vieron que hay muchos videos en YouTube que tienen mucho éxito. Esos tienen éxito porque cómo dejar de pensar, cómo parar la mente, cómo controlar la mente, ¿no? Son títulos súper chulos que dan mucha reproducción porque la gente quiere saber cómo se hace esa cosa. ¿Bien? Claro, porque todos nos pensamos que es una fórmula mágica, que hay que hacer el paso 1, 2, 3, 4, 5 y ya me sale. Y que todo depende de mí, de mí. Yo siempre digo, el control remoto, el control hay que usarlo para la tele, nada más. Porque acá no controlamos 3 pepinos, así que no sé para qué nos gastamos queriendo controlar. Si este fuera el caso, date cuenta de que te estás posicionando de un bando y colocando a la mente como un enemigo en el otro. Como diciendo, yo soy este cuerpo y la mente es otra cosa que no tiene nada que ver conmigo y es una cosa con la que tengo que luchar. Yo en lucha con mi mente. Esta es la semilla que perpetúa la división, la contradicción y el sufrimiento. Precisamente esta sensación de que debes luchar, de que debes controlar, de que debes vencer, es el viento que mantiene dando vueltas al molino de tu malestar. ¿Vieron? Esto es como cuando nos pasa que nos sentimos mal y nos decimos, ay, me tengo que sentir bien. No, no puedo estar así, no puedo estar así. Esto no debería estar pasando. ¿Cómo yo voy a estar mal? No, no. Y más si somos estudiantes del curso, ni les cuento, porque tenemos que mantener una conducta... ni les cuento. Claro, hay que ser buenecito, hay que portarse bien. No, 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 nada de llorar, ¿eh? Nada, nada de poner un tono de voz más alto que el otro. Bueno, encima las palabras ni les hablo, eso ya no pertenece al estudiante del curso de Milagro Serio. Y menos si estoy Advaita o soy Zen o Cuchichén o alguna cosa. No. Fíjense en todos los no que nos decimos. Vení, vení. Entonces, tu ilusión consiste en tratar de alcanzar una paz que cree que llegará el día en que logres dominar y vencer definitivamente a la mente. O sea que yo, personaje yo, sí, no, voy a Carolina, quédate tranquilo que acá estamos todos locos, siempre lo recordamos para que no nos sintamos mal y creamos que son unos que están locos y otros no, estamos todos locos. Fíjense en esto, ¿no? Mi ilusión, o sea, la tuya, o sea, la de todos, consiste en tratar de alcanzar una paz que creo que llegará el día en que logre dominar y vencer definitivamente a la mente. Pero a todo aquel meditador sincero que haya dedicado tiempo y energía a este tipo de práctica, no le queda otra que reconocer su frustración. Y es que mientras siga en marcha el motor de la lucha, la rueda egoica no se detendrá. Yo he conocido gente que me contaba cosas experimentadas durante sus meditaciones, así explosions, y yo decía, la miércoles, a mí no me pasan esas cosas, ¿no? Y yo pensaba que lo estaba haciendo mal, porque uno se compara, ¿vieron? Claro, porque hay personas que toman como un control de la meditación. Tengo que meditar y lo tengo que hacer
perfecto, perfecto, perfecto. No tengo que tener un solo fallo. Respirar bien, profundo y que no me equivoque en nada. No sé, como si fuera una cosa... Bueno, no más que hablar de que se pone los mantras y la música, ¿no? Y tiene que entrar en el estado que él se supuso que tenía que entrar. Y cuando no llega, bueno, ni que hablar, se frustra. Y vamos a hacer una aclaración. No digo que el esfuerzo del combate en ese esfuerzo de combate no se puedan obtener beneficios momentáneos, cierta paz, cierto bienestar, pero todos estos estados están irremediablemente abocados a pasar, no durarán. Yo puedo estar meditando muy bonito a la mañana, me puse la música, ding, 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 de las campanitas, no sé, de qué sé yo qué. Prendí el sahumerio, puse la vela, apagué la luz, porque vieron que hay gente que tiene el ritual tiene que ser completo. Eché el perro afuera para que no ladre, tiré un poco de desodorante ambiente, bueno, no sé, todo eso que hice, la alfombra, sacudí, el almohadón que esté blando, con todas esas cosas, y digo, voy a meditar, ¿no? Y medito, capaz que 1 hora, 2, media, no sé lo que medito, y termino, ¿no? Y digo, qué meditación, che, cómo quedé bárbaro. Y cuando termino la meditación, salgo al patio y resulta que mi perro hizo la popó arriba de mi chancleta. Y me irrita. Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué este perro hizo la popó acá? O sea que todo lo que medité al cohete no me sirvió para nada porque la paz se me voló rápido apenas vi la popó del perro en la chancleta. ¿Estamos? Sí, no te hagas problemas, yo tampoco. Y las cosas que me han pasado así estrambóticas me han pasado justamente cuando menos me las esperaba. Entonces ahí nos damos cuenta que no tenemos ningún tipo de control. Bueno, sigamos con lo de la meditación. Ahora sí voy a leer lo que dice la tarjeta. Claro. Sí. Es que todos nos hacemos un cuento mental. O sea, estamos viviendo una ilusión de nosotros mismos. No estamos viviéndonos como quienes somos. Por eso sufrimos. Esto es como decir, a ver, un actor sube al escenario y tiene que representar un papel, porque los actores vieron que actúan, y tiene el libreto el actor, ¿no? Y vieron que los actores, por lo general, en los teatros, ¿no? Tienen ese, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el nombre, pero hay como una cosita ahí en el escenario, de donde está ese que le sopla, por si se equivocan. Como el apuntador, no sé. Claro, ¿no? Entonces el actor se siente seguro porque el otro le está soplando la letra, lo que tiene que hacer y decir para no equivocarse. ¿Bien? Pero está actuando un papel, pero él sabe que él no es ese actor. Él sabe quién es realmente, que es otro, no es ese que está actuando. Nosotros nos olvidamos, nosotros nos encarnamos el papel que nos contamos en la mente, ¿no? La conciencia con el pensamiento yo. Yo soy fulanita de tal que nací tal día, me pasaron tales cosas, Ay, tengo estos sueños, lo lograré. Y voy creyendo durante mi experiencia que yo, ¿sí? Decido mis experiencias. Ahí, lo que me va pasando, todo. Porque no soy consciente. Cuando tomo conciencia, ya me doy cuenta que lo que me pase durante la película, si me partí el tobillo, se me cayó el piano en la cabeza y me aplastó, todas esas cosas que son extras, no tienen nada que ver conmigo, es algo que sucede y bueno, era mi día, pum, tenía que morir aplastada por el piano, de cola. Bueno, menos mal que morí aplastada por un piano fino y no uno cualquiera. Pero mientras tanto, mientras vivo la ilusión de mí mismo, ¿no? Sufro cada vez que el personaje se olvida la letra. Ay, ¿cómo era esto que tenía que hacer para llegar a lograr esto otro? Vamos a leer esto de la meditación porque esto está muy bueno. La meditación no es controlar. Cuando medites no trates de controlar nada. Simplemente trata de crear un espacio para la mera observación.
Date cuenta de cómo sucede la experiencia, de cómo es. No trates de intervenir en la experiencia, no la manipules, no busques un estado concreto. Me siento, cierro los ojos y observo mis pensamientos y ya estoy meditando. Y dándome cuenta de que ese pensamiento no soy yo no soy esos pensamientos. ¿Quién está pensando esos pensamientos? Yo. ¿Y quién soy yo? Ahora vamos a ver la autoindagación, el alma bichara, que vamos a ver así como un repasito. Y van a ver que ahí más o menos vamos a tener un poquito más claro. Ahí está. Bien, ahora voy a poner la cámara de vuelta, ¿ven? Ahí está. Ay, yo si me ven que estoy toda transpirada, les digo porque acá es un calor que no saben. Terrible, ¿eh? Se vino el calor de golpe acá. Bien. Esto, yo me recuerdo hace muchos años, yo había conocido a este hombre que a veces les nombro, este Alberto, que él decía, meditar es no meditar. Y yo no le entendía al hombre, ¿qué me está diciendo? Meditar es no meditar. O sea, meditar es no controlar. Yo puedo estar en un estado meditativo mientras lavo los platos, barro la casa, atiendo a los niños. Ya el mismo Ramana Maharshi dice, usted puede practicar la autoindagación mientras está cocinando el puchero, señora, o haciendo la torta o haciendo los mandados. Nosotros le atribuimos a los estados estos, a todo este camino espiritual, toda una parafernalia le hacemos, un ritualismo, inclusive el mismo curso de milagros, cuando el curso de milagros lo dice una y otra vez, que no practiquemos el ensimismamiento, que no hagamos rituales, lo dice una y otra vez, que no usemos las frases como frases encantadoras, pero nosotros hacemos todo lo contrario a lo que dice el curso de milagros. ¿Mm? Sí, claro, bueno, pero quizás vos si tenés una práctica en observar tus pensamientos, Rosario, se acalla la mente y ya está, y no tenés expectativas y ya está, y estás bien con vos misma en ese momento, en silencio, y para vos eso ya está bien. Pero en realidad meditar es justamente observar y darme cuenta de que yo, ese cuerpo que está en la silla, no es el que está meditando, que no soy yo la que está meditando. O sea, es sacar al que se cree que está meditando. Por eso meditar es no meditar. Y sin ponerle un propósito fijo, ¿no?, a la meditación. Por eso yo digo, hay personas que cultivan el hábito de quedarse 5, 10, 15 minutos, que yo la verdad que los admiro, porque yo la verdad que no lo puedo hacer, pero ya traté de ser amable conmigo y decir, bueno, mi personaje no da para eso, no lo puedo hacer. Tampoco me voy a latiguear y poner la corona de espina. No, a mí me gusta meditar mientras me muevo. O capaz que estoy leyendo un libro y estoy meditando. Y ahí sí estoy sentada. Pero si a mí me dicen, vos sentate acá ahora, o sea que me dan una orden, ya ni yo misma a mí misma me puedo dar órdenes, porque detesto que me den órdenes y entonces yo no me doy órdenes. Y me dicen, sentate acá, y ahora cierra los ojos, y ahora hace así, y ahora empieza a respirar, chao. Ya me puso de mal humor. ¿Bien? Pero es mi caso, no puede ser que no sea el caso de los demás. Para mí, la meditación es una práctica de observar mis pensamientos, mientras puedo estar haciendo cualquier cosa. Es más, puedo meditar hasta con los ojos abiertos, o puedo estar en un estado contemplativo. Y quizás en ese estado esté alcanzando mucho más deshacimiento del ego que alguien que se pasa y medita por la mañana y por la noche como si fuera una cosa estipulada y que tiene que ser así. A mí me costó horrores lo del curso de milagros hacer el primer año, porque cuando me decía, quédate 10 minutos con Dios, ay, yo les juro, ponía la alarma, que no vaya a ser que me pase un minuto más, porque ya tenía otras cosas que hacer. Pero bueno, yo me lo tomaba así, para mí era muy, no me castigaba. Nunca me castigué con el curso, o sea, estaba, ay, que no me salió, no. No porque, o sea, si no aprendo a perdonarme a mí misma, o sea, ¿cómo voy a perdonar a los demás, no? O sea, obviamente. No me parece que las estructuras, fíjense que las personas estructuradas son más sufrientes que las personas que
tenemos esa liberación más interna, ¿no? En todas nuestras actividades. El que es muy estructurado sufre, ¿no? Como la caña de bambú, hay que ser flexible. Bueno, ahora hay que ir para acá, bueno, vamos para allá. Bueno, ahora hay que ir para allá, vamos para allá. Si yo soy muy estructurado, sufro. Porque ya un poquito que se me mueva el esquema, chau, se me derrumba el mundo, ¿no? Ajá, claro, claro, como dice ese ley, ¿no? Cuando menos lo buscabas, más sucede. Claro, es que la misma mente ego, que soy yo, o sea, yo, cuando yo digo yo, Silvina, yo soy el ego. Por eso a mí me da risa cuando hablan del ego como si fuera un otro, una cosa que nos viene de no sé dónde, si somos nosotros mismos el ego. Claro, es la identificación de la mente con esta estructura de pensamiento que se cree que soy yo. Y que yo encima hago cosas. El creerme que yo realizo, y esto no significa que no haga cosas, porque después ahí entramos a confundir. Hay personajes que son de hacer cosas, son más, dinámicos, podríamos decir, se mueven más. Personajes que son más relajados, más estáticos, ¿bien? Y hacen más lento las cosas. Otros son más rápidos, otros son más no sé qué, o sea, los personajes difieren, ¿bien? Somos programas, cada uno tiene un software, bien, pero yo no soy el software. Ahora el problema es que yo me creo que soy ese software y que el software se va a iluminar. Quiero iluminar un software. Esto es como si le dijera a la pantalla del Windows, o sea, al Windows, al programa, Windows le diga, bueno, ahora cuando apago la computadora, que aparezcan todas florcitas y pajaritos verdes, ¿eh? La computadora no me va a dar bola, o sea, no va a aparecer eso. ¿Entienden? Es imposible, porque es un programa. Y nosotros estamos todo el día queriendo que los otros programas respondan a nuestro programa, ¿no? Como el programa de lavado. A ver, lavado profundo, lavado no sé qué. Programas. Entonces, por ejemplo, el programa. Yo, por ejemplo, que tengo el programa Mi Madre. Ella, vos le hablás y ella no te escucha. Y yo creo que le dije, pero ella dice que yo no le dije. A mí antes me irritaba que no me escuche, pero llegó un punto que dije, bueno, es su programa. Ella está en su propio condicionamiento mental y ella se cuenta su propia historia de que yo le dije lo que no le dije y se dice que dije que no se dije. Entonces llegó un punto que dije, pero ¿para qué? O sea, ¿qué estoy haciendo? Si a mí qué me importa, ¿no? En el fondo. ¿Entienden? Y acá nosotros queremos hacer un camino espiritual, llevar al software, ¿no? A que se haga, que es un software, versión .z890, que ahora se haga uno .hx905. Ay, sí, ay, el mío, ahora mi software anda, vos no sabés, la maravilla. No, es que tengo que desprogramarme. O sea, darme cuenta que el programa no es nada. No es nada. No es nada. Es como decir, tengo un ordenador con un programa al que mi programador lo programó. Que cuando yo pongo 2 más 2, 7, dice mi computadora. No, pero 2 más 2 es 4. Ay, sí, pero está programado así, que 2 más 2, 7. Y yo aprieto 2 más 2 y sale 7. Y yo quiero que dé 4. Bueno, tengo que cambiar el software, el programa completo, ¿no? Volver a programar. Por eso el curso me dice que el perdón no me lo dice así, pero bueno, me da a entender que es solo una ilusión, para deshacer una ilusión. El perdón en realidad no es necesario. Yo creo que es necesario porque yo creo que soy este. Yo creo que soy este. Bueno, ustedes también creen que son ustedes, supongo. Entonces, el problema, como dice la no dualidad Advaita, dice, el problema es el pensamiento yo. El curso de milagro dice que el problema es la identificación con la mente errada o ego. Es lo mismo, dicho con otras palabras. Hola, Connie. Tenemos que ir dándonos cuenta de todo esto
¿no? Que son simplemente palabras. Tenemos que ir a la esencia profunda, ¿no? Tomar conciencia. Bien. Por ejemplo, ¿no? Me dan un ejemplo. Si estás observando la respiración, date cuenta de cómo sucede, de cómo es el movimiento, cómo se da por sí solo. ¿Vieron cuando practicamos el ejercicio de centramiento de Antonio Blaine? Fíjense que es algo guiado, pero no es algo tan, ¿no? Solo soy consciente de que estoy respirando. Punto. Pero no intervengas, no fuerces la respiración. A medida que la observación de la respiración se va tornando más pura, la respiración va cambiando, sus exhalaciones son ahora más profundas y alargadas. Esto favorece que el cuerpo se vaya relajando, la mente se aquieta de un modo natural. No hay nadie luchando ni tratando de controlar nada, solo un presenciar desidentificado que favorece esta sintonización de la vibración del cuerpo-mente con nuestra verdadera naturaleza. Y ahora vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer un experimento, a ver qué sale. Tanto que hablamos de la autoindagación, porque nosotros aprendimos la indagación o autoindagación o cuestionar los pensamientos, ¿no? De la mano de Byron Katie. Y nos ha ido bastante bien, porque al principio que estábamos muy con la mente muy así, cuestionar, poner la mente en papel, nos fue ayudando bastante. Pero ahora vamos a ver un método que se llama el Atma Vichara, o la autoindagación que practican los Advaitas, que fue introducida por Ramana Maharshi. Y vamos a ver cómo esta autoindagación apacigua la mente. Ramana Maharshi dice que indagando en quién soy yo, en esta pregunta, ¿no? Este pensamiento, ¿quién soy yo?, destruye todos los demás pensamientos. Y al igual que la estaca utilizada, dice él, para remover la pira funeraria, ¿no? Que debe ser que eso lo usarán en la India, ¿no? También acabará destruyéndose. En ese momento surge la realización del ser, con mayúsculas. ¿Cuál es la forma de decirse constantemente el pensamiento ¿quién soy yo? Le preguntan, ¿no? Cuando surjan pensamientos, no hay que perseguirlos. O sea, no tengo que andar persiguiendo el pensamiento, a ver qué era lo que pensé. No. Cuando surgen pensamientos, no hay que perseguirlos, sino preguntarse, ¿a quién le surgen estos pensamientos? Y no importa cuántos pensamientos aparezcan, si son en tropel muchos pensamientos, o poquitos, o uno solo. Y en la medida en que vaya preguntando a quién le surgen estos pensamientos, hay que indagar con negligencia y seguirse preguntando, ¿a quién le surgen estos pensamientos? Y va a venir la respuesta, a mí. Por consiguiente, si uno pregunta, ¿quién soy yo?, él dice que la mente se remontará a su origen. Y el pensamiento que surgió, el pensamiento yo, vinculado al ego, se aquietará. Mediante una práctica repetida de esta manera, la mente desarrolla la habilidad de permanecer en su origen. Cuando la mente, que es sutil, sale a través del cerebro y de los órganos de los sentidos, aparecen los nombres y las formas burdas. Cuando permanece en el corazón, desaparecen los nombres y las formas burdas. No hay que permitir que la mente se externalice, sino retenerla en el corazón. Esto es lo que se conoce como interioridad. Dejar que la mente se aleje del corazón se conoce como exteriorización. Así pues, cuando la mente permanece en el corazón, el yo con mayúsculas,
que es el origen de todos los pensamientos, el pensamiento yo desaparecerá y el ser brillará. En cualquier cosa que se haga, hay que prescindir del ego yo. Si se actúa de esta manera, todo aparecerá como perteneciente a la naturaleza Shiva o Dios. ¿No existe ningún otro medio, le preguntan, de tranquilizar la mente? Hola, Estela. Apuntador. No sé qué quiere decir Sima con apuntador. Igual esto de la autoindagación está en montones de videos de YouTube, ¿eh? No es que acá lo estamos viendo así como para tener una noción, ¿no? Le preguntan si hay alguna manera, ¿no? Otra manera. Aparte de la indagación, no existen otros medios adecuados. Si se busca controlar la mente a través de otros medios, parecerá que está controlada, pero se manifestará de nuevo. También por medio del control de la respiración, la mente se tranquiliza, pero solo mientras dura este control. Y cuando se reanuda la respiración, la mente comenzará otra vez a agitarse y a vagar, impulsada por las impresiones residuales. A esto los advaitas le llaman los vasanas, ¿no? Bueno, el Ho'oponopono le dice las memorias. Vieron que cada uno le dice un nombre diferente. Estos residuos, esto que está sin soltar, sin mirar, sin observar en nuestra mente, todo esto que proviene del inconsciente, los advaitas le llaman los vasanas. Es lo que se repite. El origen de la mente y la respiración es el mismo. El pensamiento indudablemente es la naturaleza de la mente. El pensamiento yo, con mayúscula, es el primero que surge en la mente, y esto es el ego. Fíjense, nosotros vieron que decimos a veces que el pensamiento yo es el yo, pero sin embargo ellos dicen que cualquier pensamiento yo que surge es el ego. O sea, por ejemplo, si yo digo, yo tengo dolor de cabeza. ¿Quién tiene dolor de cabeza? Yo. Esta que creo ser dice que tiene dolor de cabeza. Pero ¿quién soy yo? Eso es ir interiorizar, o sea, ir hacia adentro para darme cuenta que esa que cree que le duele la cabeza no soy yo. O sea, desidentificarme con el pensamiento yo, o sea, con el ego. Eso es lo que va deshaciendo el ego. Del mismo lugar que se origina el ego, también se origina la mente. De modo que cuando la mente se tranquiliza, se controla la respiración. Y cuando se controla la respiración, se aquieta la mente. Ellos como que lo ven como que es lo mismo. Pero en el sueño profundo, ¿se acuerdan que hablamos hace un rato? Aunque la mente se tranquilice, la respiración no se detiene. Esto se debe a que por voluntad divina el cuerpo pueda preservarse y las demás personas no crean que está muerto. Porque vieron que yo me río sola porque cuando estamos durmiendo, ¿no? Cuando entramos en ese estado de sueño profundo, parece como que estuviéramos muertos, porque la respiración es casi como muy tenue. Puede parecer que estamos muertos, pero no estamos muertos. En ese estado, en el estado de vigilia, cuando la mente se quieta, la respiración la puedo controlar. Cuando yo estoy consciente, aquí puedo controlar la respiración. En el estado de sueño profundo no la puedo controlar. Hasta el momento de la muerte, la mente mantiene la respiración en el cuerpo, y cuando el cuerpo muere, la mente se lleva la respiración junto con ella. Fíjense, ¿no? Hola Carmen, que cuando morimos exhalamos el último aliento, la última vez que respiramos. Y cuando creemos que nacemos, tenemos que respirar para poder empezar a como lo que le llamamos vivir, ¿no? Conectar. El ejercicio de controlar la respiración no es más que una ayuda para tranquilizar la mente.
pero no destruye la mente. Estos dos estados los Advaitas les digo como para información, ¿no? El estado de tranquilizar la mente le llaman manonigraya o manonigraja. Pero el estado en que la mente se destruye, o sea, la mente ego desaparece, que se disuelve, se llama manonasa. Ellos le ponen diferentes nombres, ¿no? Claro, bueno, sí, se puede ver como un ritual, pero en realidad, si lo vemos así, Rosario, es como que todo lo que hagamos acá es un ritual. Pero yo creo que para diferenciar, ¿no? Ritual de ser consciente, ¿no? De hacer algo a conciencia, para mí, ¿no? Es una apreciación, es que esto, por ejemplo, de la autoindagación, al principio, yo tengo que estar atento, porque tengo que observar mis pensamientos. Es una forma de observar la mente, es la única manera de perdonar. O sea, si queremos liberarnos del ego, tenemos que observar, o sea, mirar. Por eso el curso de milagros dice mirar sin juzgar. ¿Qué es lo que nosotros no queremos hacer? Porque a nosotros la actividad de pensarnos, ¿no? Nos mantiene en el ego, o sea, creyendo que somos Así por eso no nos liberamos nunca. La única manera de liberarnos es cuando este ego se disuelve, ¿sí? Ellos no le dan tanta importancia a esto de la culpa inconsciente, como el curso de milagros, que tiene otra mirada que nos explica de dónde surge todo esto, cómo funciona esta mente ego, ¿bien? Y nos lleva, el curso de milagros, a que nosotros practiquemos esta técnica llamada perdón desde un lugar específico donde queremos partir, porque creemos que somos cuerpo, no nos queda otra, creyendo que yo perdono a otro. Fíjense en que partimos desde ahí. Eso es mientras todavía no estamos muy liberados. A medida que la conciencia se va ampliando, o sea, la mente va creando espacio, hay espacio, cada vez más espacio, cada vez más espacio, cada vez hay menos pensamientos. Esto va provocando que yo pueda ser consciente de estos estados, de estos sueños que hablamos recién. O sea, que tenga la visión de Cristo, ¿no? Para hacer una traspolación de los términos. Entonces yo estoy o sea, el cuerpo sigue estando y veo otros cuerpos, pero yo estoy viviendo en sí mismo, o sea, estoy en el Cristo todo el tiempo. No tengo que hacer nada, porque no hay pensamientos. Pero para llegar a ese estado, tengo que hacer una práctica. O sea, tengo que observar mis pensamientos hasta que el ego se diluya. Yo no lo veo ritualístico, porque yo puedo estar barriendo, lavando la ropa y estar en mi mente observando mis pensamientos y decir, ¿a quién le surge este pensamiento? A mí. ¿Y quién soy yo? Yo no soy ese pensamiento. Punto. Se deshace. Ya está. Cuando decimos rituales, hablamos de que prendo el saumerio, de que pongo la vela, de que la tengo que respirar por el agujerito derecho, o sea, que tengo que seguir unos pasos previos. Esto es rápido, surge un pensamiento. ¿A quién le surge ese pensamiento? A mí. ¿Y quién soy yo? Y no me respondo. No digo, ay, no, yo soy el ser, soy puro, casto. No. ¿Quién soy yo? Eso lleva a la mente hacia adentro. O sea, deshace el pensamiento yo. Ese es todo el problema que tenemos. Por eso buscamos, ¿no? Buscamos afuera, que encima nos preguntamos, no sabemos ni qué estamos buscando, cuando estamos muy, no sé cómo decir el término yo, porque yo estuve en ese momento, y en muchos momentos, puedo decir, en el que estamos totalmente confundidos con las ilusiones y estamos desesperados. Vieron que en el no busques fuera de ti mismo termina con la palabra desesperación, no sé si ustedes se dieron cuenta, en el cual no puedo ver nada, en el cual busco ayuda externa. Ahí voy a ir, yo decía, ¿no? Cuando era totalmente inconsciente, ahí voy a ir a mi amigo Jorge, que él me dice la palabra San Saladín, me hace así con las manos, y me dice, ya se te va a arreglar, querida. Y yo me iba, era una alegría que me agarraba interna. Claro, él haría algo para que yo, no sé, dejara de pensar o me conectara con
con mi divinidad interna, qué sé yo qué corno, yo la verdad que no tengo ni idea. Pero a mí me iba bárbaro, yo creía que iba para que él me unte con resbalín, yo decía, voy a ir que me unte con resbalín para que todo me resbale. Porque nosotros no queremos sentir nuestras emociones. No las queremos sentir, las queremos proyectar. Y la única manera de sanar es así. Esto está comprobado, ya la enseñanza Vedanta Advaita es una de las más antiguas, ¿no? Esto se viene practicando de hace mucho. Pero algo tenemos que hacer porque nosotros necesitamos tomar conciencia de eso que no somos. O sea, primero tengo que darme cuenta de todo lo que no soy para recordar quién soy. Aunque parezca loco, pero bueno, es así. Ay, no, Adela, nosotros no hacemos eso, estamos haciendo oración de liberación. Quédate un rato y escuchá lo que estamos diciendo. ¿Ven así como Adela? Así estamos todos. ¿Ven? A ver, una oración por mí, para que me ayude, porque yo estoy mal. Ni siquiera nos damos cuenta que estar en esa postura es estar en víctima. Nada. A ver, lo dijimos al principio. Si yo no puedo distinguir entre lo que es estar inconsciente y lo que es estar consciente, no puedo entender nada. Podré practicar miles de técnicas, miles de cosas, pero nada me va a dar resultado. Esto se trata de tomar conciencia de quién soy. Permanecer consciente de la verdad en mí deshace al ego. Recordar la verdad. Hay una frase en el curso de milagros que dice, solo la verdad y es lo único que hay. Ahora díganme ustedes si mientras están, por ejemplo, en la situación que está esta chica, Adela, ay, yo creo que tengo heridas de la infancia y que no sé qué, y necesito un trabajo de psicoterapia y necesito ayuda externa. No hay tu tía que te saque de ahí porque vos estás creído que vos sos una persona y que estás mal. La idea de que estoy mal y que estoy erróneo es la idea de culpa inconsciente que me enseña el curso de milagros. Yo no estoy ningún mal ni estoy ningún erróneo. Esto es una ilusión, todos lo estamos soñando, todos juntos, una mente que quiso soñar la separación y ahora todos somos programas ejecutándose aquí dentro de una gran matrix y queremos despertar. Pero creemos que para despertar tenemos que hacer diferentes técnicas raras. Como ya les dije, la anguila que canta bolero, ahora me pongo cabeza abajo, cuento 1, 2, 3 ya. Al principio no me queda otra que hacer lo que puedo hacer, porque cuando estoy en el estado que estoy, tengo que hacer lo que puedo hacer. Yo ponía los papelitos con las personas que me molestaban adentro del freezer, ponía el vasito de agua abajo de la cama. Prender velas nunca aprendí porque nunca me gustó eso. No sé, me pareció medio raro. Siempre le huía eso. Que la estampita, que me llevo la patita de conejo, que no sé qué, que la moneda no sé qué, que el laurel en la maceta, que quememos el ajo, a ver que no venga el trabajo. Ay, me salió con cosas. Hacíamos cosas. ¿Bien? Porque yo creía que había algo ahí fuera que me venía la mala suerte. Los inconscientes creen en la suerte y la mala suerte, que está en la inconsciencia. Dice, qué desgracia. Yo les digo porque yo estuve mucho tiempo. Qué desgracia en mi vida. Yo no sé por qué me pasan estas cosas. O si no, como mi abuela. ¿Qué habré hecho, nena, yo para merecer este castigo? Mi abuela me decía así. Yo no sé, me pegaría, nena, a mí misma me pegaría. O sea, nos autocastigamos, nos flagelamos, porque todo creemos que tiene que ver con los cuerpos. No sé si ustedes se dan cuenta que todavía sigue estando el asunto de los cuerpos en el problemita este, porque creemos que Jesús es un cuerpo. O sea, ahora ya no está en cuerpo porque está medio desmaterializado. Lo tenemos en los altares, en las imágenes, en la estampita, en todos lados. Pero Jesús es solo un símbolo en la mente del amor que soy.
Ese es el mensaje que dejó. Enseña amor porque amor es lo que eres. Y nosotros no. Ay, nos salvó de los pecados. Dios mandó a su Hijo a que sufra aquí a la tierra. Porque nosotros, todas unas mangas de pecadores, las macanas que nos mandamos, y menos mal que Dios se acordó de nosotros, nos mandó a Jesús. Pero resulta que el muchacho vino, nos hablaba de amor y nosotros lo crucificamos. ¡Qué divinos! Ay, fue unos ricos fuimos y no le entendimos nada. Y así crucificamos a cada uno que toca mis creencias. Y me dice, ¡ah! ¡No! ¿Cómo vas a decir eso? ¡Ah! ¡Qué terrible! Claro, porque me está sacando mis estructuras. ¿Cómo me van a destruir mis altares? Por favor, mis creencias son sagradas. Eso sí, yo creo en Dios, ¿eh? Sí, sí, sí. En Jesús también, la Virgen, todo. Yo rezo, me persigno, pongo el agua bendita, soy buena persona, voy a ir a la iglesia los domingos. A ver, cuando yo despierto de toda esa cosa, ahí soy libre. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay nada más que cuando me cruza un pensamiento por la mente, preguntarme, ¿quién está teniendo este pensamiento? Yo. Ah, y darme cuenta que no es nada. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ah, claro, yo quiero seguir siendo entonces prefiero seguir pensándome. Eso sí, después voy a ir a practicar, voy a comprar 1 kilo de harina, 2 velas rojas, 3 pelos de gatos, porque tengo un problemita que lo tengo que resolver rápido acá en el mundo. Y hago un ritual. A eso nos estamos refiriendo, que todo sucede en la mente. Es más, en la única mente que existe, que es la mía. Porque solo hay uno. Yo puedo ser consciente de lo que sucede en mi mente. Yo no puedo ser consciente de lo que sucede en la mente de los otros. Capaz que en algún momento lo podamos hacer. Como decían que Jesús leía las mentes, qué sé yo. Vieron que tantas cosas que dicen. Yo, gracias, que puedo leer la mía. Hago autolectura y gracias, ya otra más no me sale, ¿no? Claro, claro, porque nosotros queremos ser un ego espiritual, o sea, un ego feliz. Claro, claro, y solamente como dice su lema, porque tenemos miedo del amor, que no sabemos ni qué corno es, por eso le tenemos miedo. Cuando nos demos cuenta y nos acordemos de qué es el amor, nos vamos, ahí vamos a ir aflojando. Claro. ¿Sobre quién le dicta al actor? Ah, sí, no sé, ¿cómo se llama Silma que le dicta? No sé, yo sé que hay una cosita, yo siempre a todo le digo coso. ¿No? Yo tenía una compañera, me acuerdo, de trabajo, que me decía, ay Silvina, ¿por qué a todo le decís coso, cosito de la cosa? Y bueno, porque no le digo, son cosos, ¿no? Los nombres los pusimos nosotros, qué sé yo. Es un cosito que está arriba del escenario, donde está escondido un tipejo ahí, con un libreto, y le hace así al que actúa. ¿Mm? Nosotros somos el libretista, el actor que está en el escenario, todo, todo junto. La obra misma de todo está transcurriendo en mi mente. Eso es el sueño con sueño, ¿vieron que dijimos hoy? Ah, el apuntador, ahí está, por eso, el apuntador. Pero hay otro nombre que se le llama al cosito ese, Rosario, que no sé cómo se llama. Tiene un nombre y no me sale. Claro, ¿vieron cuando hablábamos de responsabilidad? Nosotros, digan la verdad, porque yo voy a confesar. Hay momentos que vivimos experiencias aquí en donde nosotros creemos que una cosa externa nos causó la experiencia. O, si estamos en lo de la New Age, decimos, ah, yo pensé esta cosa y ahora me pasó. Qué mal, ¿no? Porque estamos creídos como que es el personaje, el cuerpo. Fíjense en lo que hablamos de la meditación. Creo que es este cuerpo que va a meditar para que esta mente, parece que fue otra cosa la mente, se calme. No, no, no. Es que mi cuerpo es una proyección de la mente. No hay cuerpos, estamos soñando cuerpos. ¿No es cierto? Es como que cuando entramos en esa sintonía, nos vamos calmando, porque en realidad nosotros solos podemos apaciguarnos a nosotros mismos. Les digo, por más que quiera.
Yo antes pensaba que iba a mi amigo el vidente, salió para que me apacigüe, pero no. Esto es así. Y no hay que sentirse mal porque uno todavía no lo pueda ver así. Porque con la práctica se llega a estar así. Cuando estamos muy inconscientes, ¿no? Y estamos totalmente sumergidos en el miedo y totalmente alejados de la conciencia del amor que somos, o sea, la conciencia del amor está a kilómetros. Claro. ¿Qué voy a sentir? ¿Qué voy a experimentar? Y lo que puedo. Claro, me creo que soy este cuerpito. Bueno, bien, estoy ahí. Bien. Pero ya hay una brisnita, una luz. Mirá. Bien. Pero no puedo llegar, que en realidad no llegamos a ningún lado, pero es como que mi mente no puede, o mi conciencia no se puede expandir y ver claro hasta que no es el momento. Porque debido a mi miedo estoy reteniendo el amor en mi mente. O sea, quiero que todo esté ocupado. ¿Vieron? Esto es como los intestinos. ¿Vieron? Cuando uno come y bueno, está todo ocupado. En algún momento vamos al baño y liberamos. Bueno, tengo que liberar. ¿De qué me sirve retener? Si retengo estoy atascado. No doy más, digo. No doy más. ¿A ustedes no les pasa a veces que se sienten cansados? Y dicen, qué cansada que estoy, no sé de qué si no hice nada hoy. Es que estuvimos con la mente a full, o juzgando medio mundo y criticando. ¿Cómo no voy a estar cansada? Sí, todo está sucediendo en la mente, no en el cuerpo. Yo creo que soy yo el cuerpo que hago cosas, pero el cuerpo no hace nada. El curso de milagros lo dice bien claro, el cuerpo no hace nada. Bien, vamos a seguir. Porque, bueno. Dice, cuando la mente se expande en forma de innumerables pensamientos, cada pensamiento se debilita. Pero al desvanecerse los pensamientos, la mente se fortalece. Fíjense, eso está bueno. Porque cuando observamos nuestros pensamientos... Hola Mauricio. Claro, como dice Mauricio, de a poquito vamos sufriendo esa alquimia interna, vendría a ser. No sé, para ponerle un nombre que a los ciegos nos gusta un poquito eso. En verdad no pasa nada, pero nosotros le llamamos así. Fíjense, esos pensamientos que se van, como dicen los advaitas, ¿no? Van siendo observados y van siendo desechos. O sea, la ilusión se deshace, va generando o va dándome más poder, porque ya no me lo creo. Esto es como el niño cuando es pequeño y uno le dice cosas, le dice, portate bien que va a venir la policía, no sé qué. El niño se lo cree y está ahí asustadito y dice, sí, mejor me porto bien porque viene la policía. Cuando ya me doy cuenta que por más que yo me porte bien o mal, la policía no va a venir, de una manera metafórica, yo actúo, o sea, ya estoy actuando tengo otra actitud mental, estoy en la libertad. Yo pienso, cuando estoy identificada con esta, que si yo le digo al otro algo que yo pienso y le digo al otro, literalmente lo estoy dañando. Dentro del sueño parece que sí, que podemos dañarnos unos a otros, que nos decimos, que no sé qué, bla, 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 toda esa cosa. Pero en realidad no nos podemos hacer nada. Nadie le puede hacer nada a nadie. Así mismo lo matara. Porque si yo creo que vamos a hacer un ejemplo extremo, ¿no? Vamos con el caso de Jesús. A Jesús lo crucificaron. Entonces, ¿a él le hicieron algo? ¿A Jesús le hicieron algo? No le hicieron nada porque Jesús era una ilusión dentro del mundo. Su cuerpo era ilusorio. Su mente no está más aquí. O sea, ¿dónde está? Fíjense. Está donde estamos todos. Lo que pasa que aparenta como que él ya sabe que está ahí porque deshizo su ego y nosotros todavía estamos identificados con la Matrix
y estamos todos creyendo que tenemos el control del volante, vieron que vamos conduciendo un auto para la carretera, y que yo soy el director de mi vida, que tengo el mando. Ay, sí, me voy a comprar un jean nuevo que sea bien ajustadito, porque así el Chuchi, cuando me vea hoy, me va a decir, ay, mamita, qué linda que estás. Entonces se va a poner, me va a decir unas cosas lindas, y yo voy a estar re feliz, ¿entienden? Y voy imaginándome toda la película. Ay, y voy conduciendo. Entonces resulta que en el medio del camino se me aparece una vaca. Y yo toco bocina, ti, ti, y la vaca nada, no se mueve la vaca. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? Yo me tenía que ir a comprar el jean para que el Chuchi me vea el pantalón ajustado y diga, ay, mamuchi, qué linda que está. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me desespero, la vaca. ¿Cómo saco la vaca del camino? ¿La aplasto a la vaca? Pues se me cruza el pensamiento, ¿no? Esta vaca me está rompiendo los esquemas. Si yo aplasto a la vaca, va a haber alguien que me va a estar mirando y va a decir, ¡ay, la asesina de la vaca! ¿Qué hago? ¿Le esquivo la vaca? ¿Entienden? Todo ese pensar, resulta que viene un camión y me aplasta. O sea, a mí y a la vaca. Esa parte de la escena no la tenía prevista. Y muero. Ahí mi cuerpo muere. ¿A dónde fue el pensamiento, el jean ajustado que me iba a poner para el Chuchi? En la nada quedó. O sea, ahí nos vamos dando cuenta que no controlamos nada. Claro, claro. Bueno, claro, por ejemplo, Laura colmó la historia del jean ajustado que me iba a poner, que iba conduciendo el auto y resulta que se me apareció la vaca. Así es. Fíjense que nosotros hacemos esta cinematografía interna, donde nos vamos contando una película muy así, y después resulta que nuestra experiencia no condice con la película que me fui contando. Claro, porque no está sucediendo todo a un nivel consciente. Yo no tengo control. El volante es de juguete, ya lo dijimos. No hay cable, no está conectado a nada. Ay, ¿qué pasa? No controlo nada yo acá. ¿Qué pinto? ¿Qué pinto? Dice el ego. A ver, aunque hay gente, aunque le pasan cosas así, igual sigue creyendo que sigue controlando. ¿Entienden? Porque cuando estamos muy inconscientes, todavía estamos con esta idea de que yo puedo, de que yo lo lograré, lo supero, qué bien que voy, ay, qué exitosa, que no sé qué. Me cuento historias. Eso es todo mientras estoy en la inconsciencia. Pero estar en la inconsciencia es sufrimiento. El que está muy inconsciente, proyecta todo el tiempo y ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo. El que ya está en la inconsciencia pero empieza a florecer un poquito de luz en su mente, ya es consciente de que está proyectando. Y así vamos de a poco, ¿ven? Hasta que un día me quiero liberar totalmente porque me doy cuenta que esta programación, este programa, no me conduce a nada. Que no me estoy viviendo, que no viví mi vida. O sea, que nunca viví. Llego a los 80 y no sé cuántos años y llego, mi cuerpo, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué hice yo? Nada. ¿No tenemos esa sensación? Bueno, entonces quiere decir que estuvimos muertos todo el tiempo. Todo el tiempo muertos. La única manera de vivir es cuando estoy en la presencia de mi ser. Soy totalmente consciente, pleno. Que me doy cuenta que no puedo ser afectado por nada en realidad. Con una completa desidentificación de este cuerpo. Y no es que ahora agarre y me tire por el precipicio. No. Me sigo experimentando como un cuerpo. Pero ya todo es mucho más liviano. Se experimenta mucho más liviano. Ah, sí, a mí también, Lisandro, coincido con vos. Sí, no, la enseñanza Advaita es muy buena, muy buena. Yo de a poco estoy subiendo. Ahora estoy haciendo ahí un cursito pequeño que encontré en un librito. Lo estoy subiendo ahí despacito, ¿no? Como cursito, para que, bueno,
no, yo también, no es que sepa mucho, lo primero, lo básico, vamos aprendiendo lo básico, porque nos sirve de bastante ayuda con lo del curso, lo de la Advaita. Va, por lo menos es mi experiencia. No habla en sí de la culpa inconsciente los Advaitas, ¿no? Lo miran desde otro lugar. Pero a veces, cuando tenemos bastantes dificultades con el curso, el Advaita nos puede dar algunas pistas donde nosotros no podemos ayudarnos. Bueno, yo les iba a leer lo de intimar con el miedo, pero resulta que ya lo subí en audio, así que no les voy a leer para que vamos a perder tiempo. ya lo subí. El de intimar con el miedo, que lo puse ahí en una clase de Ho'oponopono. Encontré un libro también. A mí me encanta porque yo siempre estoy buscando estos autores y cosas así, ¿no? Y encontré uno que se llama Cuando todo se derrumba, de una autora que no me acuerdo el nombre, no lo tengo apuntado acá el nombre, pero ella tiene así un librito donde va contando su experiencia, ¿no? De liberación, y está muy bonito porque, bueno, ahora mañana o más tarde, si tengo tiempo, después tiene el de después de intimar con el miedo, tiene el de cuando todo se derrumba, y va narrando, ¿no? Sus experiencias. Y bueno, nos sirve porque nos sentimos identificados, vemos que realmente lo que eso que a nosotros nos va pasando les pasa a los demás, no nos pasa a nosotros solos. Sí, la ley dice que a todos les pongo Ho'oponopono, sí. Es más, a los que son del curso le pongo otro nombre. Por el asunto sí, hay un libro así, Cuando todo se derrumba. Mirá, ¿sabés dónde lo podés descargar, Adela? Mira, te voy a anotar, así la anoto para todos, esperen. No me acuerdo la autora, pero se van a dar cuenta porque van a encontrar el nombre. La página se llama... Ustedes pongan Date lo Bueno. Date lo Bueno. Bueno, si quieren pongan datelobueno.com. Ahí tienen todos libros de no dualidad, de varios autores. Y van a ver que les aparecen los autores y les aparecen los nombres de los libritos así, como un costadito de las fotos de ellos, ¿no? Bien, como por abajo está el nombre de esta autora, que no me lo acuerdo, pero el libro se llama Cuando todo se derrumba. Cuando todo se derrumba, ¿no? Y es interesante y no es muy largo, no es un librito muy largo, lo pueden descargar en PDF, bueno, lo pueden imprimir, qué sé yo. Ah, sí, lo que dice Rosario, estoy totalmente de acuerdo. Es una gran, o sea, yo creo que no solo, obviamente esto que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Nos hace tomar como podemos decir, ¿no? Ir hacia adentro, de estar justamente más conectados con nosotros mismos, sino que vivimos, como dice Rosario, el día a día. Yo hoy hablaba con una amiga y también le decía, bueno, mira, no hagamos conjeturas, no digamos nada, porque hoy, ¿no? De que nosotros creemos que hoy es hoy, no nos contagiamos el virus y parece que estamos aparentemente vivos. Mañana no sabemos. O sea, estamos viviendo unas épocas a nivel la humanidad, ¿no? Que nosotros creemos que todo esto, porque no podemos negar nuestra experiencia, como estar en un mundo y experimentarnos como cuerpo, bastante drástica. Porque hasta observamos, por ejemplo, ¿no? Países que nos cuentan, ¿no? Los noticieros, que aparentaba como que el virus se había retirado de ese lugar y que vuelve otra vez a aparecer y que un rebrote y que no sé qué, y no sé, los países que están en Europa y los que están acá en América y que no sé qué, y que en China, que no sé cuándo. Claro. Por eso yo creo que es cuanto más tenemos que estar en la conciencia, porque es lo que nos ayuda. Porque por más, vamos a decir, no vamos a ser drástico y dramático, que nos enfermáramos porque no sabemos, lo llevaríamos, digamos, podríamos sobrepasar la situación o pasar la situación de otra manera. Así mismo se terminara con la muerte del cuerpo físico.
Por eso es importante que tomemos conciencia, ¿no? Como dice Rosario, de estar en este vivir, este instante, este momento. Necesitamos estos momentos donde nos reunimos y nos recordamos, aunque parezca que a veces siempre nos decimos lo mismo y que las palabras fueran hasta huecas, ¿no? Pero el sentir que nos conecta es lo importante, ¿no? Que poder captar esto en un nivel donde nosotros hoy decimos, ah, sí, esta palabra, qué sé yo, pero quizás dentro de unos minutos algo sucede, ¿no? Claro, claro, sí, sí, Jesús. Ah, ya vino mi amigo Jesús. No hay afuera. Pero no estamos alucinando la película del virus, Jesús. Ah, bueno, no, resulta, Marcela, que ayer yo hice todo mal porque resulta que había descargado el Zoom, pero no había instalado el Zoom. Entonces, por eso yo quería conectar con las chicas que estaban Laura y estaba Patricia y no me acuerdo cómo era, Micaela era la otra. Bueno, éramos como cuatro, también estaba Carolina y no me acuerdo quién es más. Estábamos ahí, nos salió todo mal, no se grabó, bueno, fue una prueba así, piloto y nos salió mal. El sábado que viene vamos a tratar de hacer mejor porque un lío. Pero bueno, ya nos va a salir. Así que vos quedate tranquila, Marcela, que al final es como que no hicimos nada. Nos vimos las caras, sí. En el teatro musical. Ah, mirá. Mirá. No sabía que en la música se llamaba así. Pero viste que hay como una... En el escenario hay como una cosita así, como en forma de, como de iglú. Y el que apunta está metido ahí adentro. No sé si será que ahora en los modernos no hay, pero yo me acuerdo cuando iba al teatro que estaba ese apuntador metido ahí en un cosito para que no se viera, ¿no? Porque obviamente si no era gente, pero algo así. Bien, antes de terminar, vamos a cerrar con esto de el estado de presencia, contado por Eckhart Tolle, que bueno, ya sabemos que Eckhart Tolle, ¿no? Fue uno de los escritores bestseller, ¿no? En cuanto a esto del poder de la hora, y que bueno, creo que fue uno de los mejores explicadores en cuanto a esto, ¿no? De vivir la presencia. A pesar que después en los libros de Gary Renard, ¿se acuerdan que leímos que los maestros le dicen a Gary Renard que vivir en el ahora no es practicar el perdón? No sé si se acuerdan. Hay bastante confusión con respecto a esto. Después yo creo que tendríamos que ir sondeando y viendo a ver qué realmente se quiere decir. Porque quizás tampoco se interpreta lo que Eckhart Tolle quiere decir con vivir el ahora, ¿no? Y estamos haciendo juicios. Sí, por eso, Connie, vamos a esperar el sábado que viene, yo les vuelvo a avisar. Esperen que yo aprenda primero a usarlo bien y después voy a ver cómo puedo poner el link de otra manera para que puedan conectar. Porque total en la semana nos vemos y pongo el link acá en el chat o lo ponemos por otro lado para conectar. Bien, le dicen a Eckhart Tolle, ¿no? Usted habla continuamente del estado de presencia como la clave. Creo que lo entiendo intelectualmente, pero no sé si lo he experimentado verdaderamente alguna vez. Me pregunto, ¿es lo que pienso que es o es algo completamente diferente? No es lo que usted piensa que es, le dice Eckhart Tolle. Usted no puede pensar en la presencia y la mente, o sea, la mente esta que Eckhart Tolle le llama la mente ego, ¿no? No puede comprenderla. Comprender la presencia es estar presente. Intente un pequeño experimento. Cierre los ojos y dígase a sí mismo: me pregunto cuál va a ser mi próximo pensamiento. No sé si esto lo conocen, si esto es muy conocido de Eckhart Tolle, ¿no? Luego póngase muy alerta y espere al próximo pensamiento.
Compórtese como un gato observando la guarida de un ratón. ¿Qué pensamiento va a salir de la guarida del ratón? Inténtelo ahora. Fíjense, nosotros no somos conscientes ni de los pensamientos que tenemos ahora y no nos damos cuenta que ni siquiera podemos saber el pensamiento próximo que va a llegar dentro de, no sé, 2 minutos o 5 minutos. Bien, le dice, ¿no? Eckhart Tolle. Tuve que esperar un buen rato antes de que el pensamiento llegara. Exactamente. Mientras esté en un estado de intensa presencia, usted está libre de pensamiento, ¿no? ¿Ven? Acá estaría más o menos esto como lo que dicen los Advaitas, ¿no? Porque claro, si nosotros dejamos que esta mente loca, o sea, esta mente ego, esté todo el día taca, dándole a la matraca y la manija, no puedo estar en la presencia. Pero cuando estoy en la presencia, no hay pensamiento, ¿no? Eso es como practicar la autoindagación, ¿no? Bueno, Jesús dice que él ya se decía que su cabeza era una ratonera. Claro, bueno, por ejemplo, con lo que pregunta Seley. Cuando estoy triste y no sé por qué está saliendo eso. Bueno, justamente lo que tengo que hacer es dejar de preguntarme por qué está saliendo eso. Eso yo creo que lo puse, en el de por qué nos deprimimos. Que ahí hay una práctica. La emoción no tiene causa. Toda emoción genera un pensamiento o está asociada a un pensamiento, ¿no? Por lo general el pensamiento yo siempre, ¿no? Si yo, desde mi mente pequeña, comienzo a hacer una búsqueda de la causa de esa emoción, en la misma emoción me enredo y no la puedo deshacer. Cuando ya mi mente con esa emoción que no la puede deshacer, la proyecta, porque llega un momento en que no la soporta y la proyecta. Por eso no podemos salir de esta proyección. Ahora, si yo cuando tengo una emoción no me pregunto la causa, sino que solamente me recuerdo que esta emoción no tiene causa y la siento, solamente me quedo sintiéndola, puedo decir no sé, cuando me quiera venir el pensamiento, o puedo hacer la autoindagación advaita. ¿Quién está teniendo esta emoción? Yo. ¿Y quién soy yo? ¿No? Es conveniente que en esos momentos estemos totalmente presentes y nos demos cuenta de que la emoción no significa nada, no tiene causa. Porque el querer darle una causa, o sea, pensar acerca de la emoción, está creando una causa. Y eso es lo que provoca un efecto. ¿Que cuál va a ser? Proyectarla. La puedo proyectar hacia afuera, la puedo proyectar en mi cuerpo, ocasionándome una enfermedad. Si todas las emociones vienen del inconsciente, ¿por qué perder tiempo analizando el inconsciente? Eso es lo que los iluminados han descubierto. Bien, entonces dice, usted está quieto y sin embargo muy alerta cuando está en la presencia, ¿no? En el instante en que su atención consciente cae por debajo de cierto nivel, el pensamiento se apresura a aparecer. El ruido mental regresa y la quietud se pierde. Volvemos, dice él, a estar otra vez identificados con el tiempo. Fíjense en que siempre tiene que ver con el tiempo. No sé si se dieron cuenta. Yo a veces me encuentro, ¿no? Que estoy limpiando, ¿no? O cocinando, o haciendo algo. Y otra vez estoy. ¿Qué día es mañana? Me estoy preguntando qué día es mañana. O sea, y digo, ¿por qué me estoy preguntando qué día es mañana? Si el tiempo no existe. O sea, fíjense en cómo la mente continuamente nos saca de la presencia.
de ese estado de conciencia libre, ¿no? Claro, sí, sí. Pero igual también todo eso, Jesús, es como que forma parte del análisis este que hacemos de buscar causas, ya sea internas, externas o... Es que en realidad no tiene causa. O sea, lo que es inconsciente, por eso es inconsciente. O sea, no sé, no tengo ni la menor idea, no tengo por qué saberlo, porque justamente el querer saberlo es crear una causa para justificar esa emoción y luego proyectarla. Fíjense que hacemos eso, porque necesitamos validarnos mediante nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, pero no, yo hoy estoy aprendiendo, porque es lo que nos estamos diciendo, que yo no soy mis sentimientos, que yo no soy mis pensamientos, que yo no soy mis emociones. ¿Se acuerdan, no? Claro, porque estamos imaginándolo todo, en realidad. Bueno, sí, todo es imaginado. Algunos maestros Zen dicen que se acercaban a los estudiantes sigilosamente desde atrás y los golpeaban súbitamente con un bastón. Un shock, eso le provocaba un shock. Sí, ay, me da risa, ¿no? Porque imagínense, uno estando en la presencia y vienen y te dan con un bastón. Si el estudiante estaba completamente presente y en estado de alerta, si tenía los riñones ceñidos y la lámpara ardiendo, que es una de las analogías que Jesús usa para la presencia, miren, yo esto no lo sabía. Los riñones ceñidos y la lámpara ardiendo. Es una analogía que usaba Jesús para la presencia. Notaría la llegada del maestro desde atrás y lo detendría o se apartaría. Pero si se dejaba golpear, esto significaba que estaba inmerso en sus pensamientos, es decir, inconsciente. Cada vez que estamos parece ser que eran golpeadores los zen. Usaban unas técnicas medio raras. Ah, la autora, ¿no, Silma? Ahí está, sí, sí. Ahí Silma puso el nombre de la autora del librito ese que les digo. Fíjense, ¿no? Y es cierto eso, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero es cierto, cuando nosotros estamos en presencia, es como que podemos captar el todo, ¿no? O sea, hasta si bien es cierto, alguien caminando por detrás, podemos darnos cuenta. Ahora, si estamos en los pensamientos, no nos damos cuenta, estamos en la inconsciencia. Para estar presente en la vida diaria ayuda a estar firmemente arraigado en su interior. De otro modo, la mente, que tiene una inercia increíble, lo arrastrará como un río salvaje. ¿Qué quiere usted decir con arraigado en su interior? Significa, dice él, habitar su cuerpo completamente. Y ahora vamos a ver qué quiere decir con esto. Tener siempre algo de su atención en el campo de energía interior de su cuerpo. Él le llama el cuerpo interior, ¿no? Porque claro, parece loco que si estamos diciendo que no somos un cuerpo, ahora estamos hablando del cuerpo interior. Van a decir, ¿pero qué estamos diciendo? ¿Tenemos cuerpo o no tenemos cuerpo? Es esa presencia, ¿no? Que nosotros lo sentimos como algo interno, ¿no? Pero que no es el cuerpo en realidad, ¿no? Es como que podemos sentirnos a través de este cuerpo. La conciencia del cuerpo lo mantiene presente, lo ancla en el ahora. Después dice que esto lo explica en el capítulo 6, ¿no? Es como, él trabaja mucho con esto, ¿no? Es más, no sé, yo no he practicado mucho estas cosas de Cartor, pero sé que tiene meditaciones del cuerpo interior, ¿no? Como el estar consciente, por ejemplo, del calor en mis manos, ¿no? ¿No? Tenemos que partir de lo que creemos ser, ¿no? Para conectar con ese espacio interior, dice él. Él tiene esta técnica de trabajo.
diferente a la del curso de milagros y otras, ¿no? O no sé si los advaitas tendrán alguna parecida, yo la verdad que todavía no sé, estoy recién investigando cómo es todo esto, pero bueno, él trabaja así. Y le preguntan acerca del significado esotérico de esperar. Dice, el estado de presencia podría compararse con esperar. Jesús usó la analogía de la espera en alguna de sus parábolas. Este no es el tipo habitual de espera aburrido o inquieto, que es una negación del presente y del que ya he hablado. No es un esperar en el que su atención está concentrada en algún punto en el futuro y en el que el presente se percibe como un obstáculo, ¿no? Que tenemos una situación indeseable ahora y esperamos un cambio de situación a futuro, ¿no? Hay un tipo de espera cualitativamente diferente que requiere su alerta total. Este es el tipo de espera del que habla Jesús. En ese estado toda su atención está en el ahora. No queda nada para soñar despierto, pensar, recordar o anticipar. No hay tensión, no hay miedo, solo es una presencia alerta, dice él. Usted está presente con todo su ser, con cada célula de su cuerpo. En ese estado el yo, que tiene pasado y futuro, la personalidad, si usted quiere decir, ¿no? No está. Y sin embargo, nada de valor se ha perdido. Usted es todavía esencialmente usted mismo. De hecho, usted está más plenamente usted mismo de lo que nunca fue, o más bien solo ahora usted es verdaderamente usted mismo. Sean como un sirviente que espera el regreso del amo, dice Jesús. El sirviente no sabe a qué hora va a llegar el amo, así que permanece despierto, alerta, sereno, quieto, no sea que se pierda su llegada. En otra parábola Jesús habla de las 5 mujeres descuidadas, inconscientes, que no tienen suficiente aceite, conciencia, para mantener sus lámparas encendidas, mantenerse presentes, y por ello se pierden la llegada del novio, el ahora, y no llegan a la fiesta de bodas, la iluminación, ¿no? Miren qué lindo todas las analogías que hace, ¿no? Porque cuando leemos esto en la Biblia, así textual, no entendemos nada. Pero bueno, acá Eckhart Tolle hace la aclaración, ¿no?, de lo que significa este esperar en estado de alerta de presencia, ¿no? Esto, como decíamos el otro día, creo que decíamos de la expectación, ¿se acuerdan? En vez de estar en expectativa, estar en esta expectación que me sorprende, ¿no? Entonces ahí estoy vivo, no como ahora que a veces estamos la mayor parte del tiempo muertos. Bueno, amigos, claro, sí, como dice Jesús, lo practicamos y no le prestamos atención. Bueno, nos veremos mañana en nuestro estudio del curso, a ver cómo nos va con la lección de mañana. Bueno, esperemos hoy, algo hemos captado. Empezamos con la liberación, terminamos con la presencia. Más o menos, bueno, todo giró en torno, ¿no?, a por todos los recovecos que nos lleva esta mente pequeña ego. Y a ver cómo podemos hacer, ¿no?, que en realidad no tenemos que hacer nada, pero cómo practicar esta presencia para justamente deshacer este ego que es el que, ya sabemos, el obstáculo. Chau amigos, hasta mañana y gracias por estar.